Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión especial de Charlando en el Forestal, donde nuestros amigos escritores Francisco Ortega y Roberto Fuentes han propuesto un tema que ellos van a conversar. Me pareció estupendo, una gran idea que esperamos que a ustedes también les agrade. La literatura juvenil, el estado actual, ellos mismos están participando del tema, así que vamos a ver qué tienen que decir. Los dejo con ellos. Hola, primero los saludamos en nombre de nosotros dos, después damos gracias a Quileo Forestal y a Mario, a Maritos, amigos, somos como de la casa ya acá, por acogernos en su baticueva, que tiene mucho que ver con uno de tus libros, acá en los subterráneos de Quileo Forestal para hablar de libros y cosas así, de Victoria. Y de Victoria y de todo lo que tiene que ver con todo lo que estamos haciendo, lo que básicamente, en mi caso, tu último libro, que es algo dentro de mí que acaba de aparecer. Y yo voy a hablar de Alex Nemo y otras cosas también. Yo te quiero largar haciendo una pregunta que te la hice fuera de cámara. ¿Y por qué está dedicado a Padme? ¿Padme la mamá de Darth Vader? Bueno, fanático igual de la Guerra de la Galaxia y mi hija se llama Paulina Padme, ¿ya? Y para que no sonara tan obvio. ¿Le pusiste Padme a tu hija? Sí, me aguantaron, ¿no? Si lo bueno es que me aguantaron. Esa es la gracia. Por eso derrotaste a todos los fans de cartón. Claro, yo estaba en algunas discusiones así en internet, en las redes sociales, que dicen quién es el más fanático de Star Wars. Yo digo, yo no soy el que sé más, pero yo le puse Padme a mi hija. No conozco otro. Así que se lo dediqué a ella, en parte porque ella fue quien me decía que yo publicara Nube Tinta cuando yo no tenía idea que era Nube Tinta. No sabía que publicaba John Green, o sea, lo había escuchado, no lo había leído. Ella leía los libros de John Green en español, después los pedía por Amazon y los leía en inglés. Y ella me decía, publica en Nube Tinta. Y yo, no sé, pues si no sé ni lo que es Nube Tinta. Por Estrella llegué a Nube Tinta, bueno, ahí pasó Quillén y ahora está este libro. Entonces también es un poco... ella fue la que me impulsó de cierta manera a esto, y porque en gran parte muchas de las cosas que suceden, más que de las cosas que suceden, sino como piensan los cabros, son 4 jóvenes aquí, de 16 años, 17, se lo debo a ella, porque ella llegaba con sus compañeros a la casa y yo paraba la oreja. Ahí como... ¿Qué edad tiene Padme? Padme tiene 18 ahora, creo que acaba de entrar a la universidad. Oye, quiero colgarme a lo que acabas de decir, que tu hija te decía que publicara ahí en Nube Tinta, porque tú tenías una carrera literaria bastante anterior a estos 2 años, que en estos 2 años he publicado 4 libros, digamos, libros que apuntan a un público infanto-juvenil, como le gusta decir a los editores. Sí. ¿Cómo fue la decisión de...? Porque hay algunos autores que dicen que miran como en menos a la literatura infantil. Bueno, de hecho, el gobierno lo mira en menos. Hoy día el premio Marta Brunet ya no es lo mismo, no es del Consejo Nacional de la Cultura, y ahora es como aparte, claro, y es menos plata. Y pasarse... Yo creo que sobre todo este libro tiene mucho que ver con lo que hacía antes. Sí, ese libro es más limítrofe, sí, por llamarlo de alguna manera. No, pero a ver, yo lo que hacía antes era como literatura para adultos, no sé, yo publiqué en el sello Alfaguara, sí, no en el sello juvenil, ahí publiqué una novela que se llama Algo Más Que Esto, mi primera novela, no mi primer libro, sí. Y esa novela el protagonista tenía 12 años, sí, en el año 85, y si uno ve los cuentos que yo he escrito, que publiqué también en Alfaguara, y también publiqué en Cuarto Propio, la mayoría de los personajes son infantos juveniles. En situaciones que quizá no lo publicarían dentro de un sello infantil juvenil a lo mejor, pero siempre he tenido mucha cercanía. El 2007 yo gané el barco de vapor con Oreste, sí, y ahí mucha gente se me acercó y me decía, aprovecha esto y dedícate a esto, si lo otro no pasa nada. En cambio en esto voy a meter libros a los colegios, y te puede ir mejor. ¿Qué verdad? Claro, pero generalmente, a ver, yo escribía y de parte sigo haciéndolo, lo que me nace, y hubo un día en que yo me retiré todo parte de eso, me retiré como de la construcción, yo administradora, y empecé a hacer clases, me sentía más cómodo, y empecé a escribir más, tuve más tiempo, y empecé con Estrella. Era una idea que tenía con Estrella, como una literatura infantil juvenil, porque estaba asqueado, no sé si asqueado, pero estaba
asqueado, sí, estuve asqueado, de lo que leían mis niños para los colegios, por ejemplo, en infantil, de cómo no se van a hacer un par de libros mejores que estos. Y de verdad, había literatura, no sé, escandinava, infantil, que es muy buena, pero la literatura chilena, sobre todo las que sacan así como vender pan, así, no sé, Santillana, SM, ahora está Planeta Lector, pero Norma en su momento no me gustaba, no, encontraba que era de muy mala calidad. Bueno, me metí en esto, bueno, y Estrella llegó, no es que yo haya escrito Estrella para Nube Tinta, llegó ahí, me sentí cómodo, tenía muchas ganas de seguir escribiendo y escribí antes que Quillén. Yeah. Escribí antes de Quillén. Y paralelamente casi escribí Quillén. ¿Y Pero Batichino? Y Batichino por ahí también salió, pues. Batichino lo escribí pensando también ahí con Santillana. Ahí yo ya había conversado con Santillana y ahí lo escribí. Entonces, en ese tiempo yo produje mucho. De hecho, en esos últimos 2 años y medio, tengo muchos libros publicados, unos por publicar ahora que vienen en Santillana, y tengo otros que están ahí, que lo están leyendo la editorial, que están medio conversados ya. Pero me sentí muy cómodo escribiendo para niños y para jóvenes. Siendo que no es un mundo, no es que yo escribiera novelas así como, no sé, eróticas de terror y de repente diga, no, voy a empezar a escribir libros para niños. No es tan lejos con lo que hacía, con lo que hago. Tú mismo dijiste, se parece mucho en ese sentido a lo que yo escribía antes. Sí, porque tiene una cosa marginal, pero desde otra perspectiva, Justamente. muy parecido a lo que tú, a tu primera novela, que es la que... Claro, la primera novela los personajes eran más populares, Sí. dictadura, obviamente tenían menos recursos. Aquí son jóvenes como de clase media, ¿cierto? Jóvenes que vienen de San Miguel, hay un chico que viene de Viña, pero al final tienen los mismos problemas y las mismas, no sé, inquietudes. Claro, lo que pasa es que en esa novela uno, bueno, acá el título viene de una canción de Los Prisioneros, ¿no? Sí. Que es la que viene, está el epígrafe, que Claro. yo creo que para mí gusto es de las mejores canciones de Los Prisioneros, de Corazones, que es como un vals esa canción. A mí me encanta, ¿verdad? Y es como terrible esa canción. No, y lo peor es que uno se sentía identificado con esa canción. Lo que habla de lo triste que era la vida para nosotros. Claro, cuando uno que era como de provincia. O sea, en mi caso, tú eres de San Miguel, que es como ser de provincia en... Yo era de Estación Central. Bueno, pero igual, porque Claro. eso decimos, es como ser de provincia dentro de Santiago. Claro. Creo que a veces es más terrible ser de provincia en Santiago que ser de provincia. Porque ¿sabes por qué? Porque cuando uno es de provincia fuera de Santiago hay una cosa de inocencia, ¿cachai? De inocencia porque no pasan tantas cosas. En cambio, ser de provincia dentro de Santiago está ahí en el lugar donde pasa todo, pero estos límites sociales y urbanos de la ciudad te empujan, te hacen sentir más extraterrestre que viniendo afuera, ¿cachai? Pero si yo hasta los 15 años había visto 3 películas del cine. Imagínate. El centro lo visitaba, era un paseo. O sea, más de 4 veces, 5 veces no había ido al centro. Yo venía... Siendo que era de Santiago. Sí. A lo mejor tú, a los 15 años, viste más películas que yo, porque las veía en el cine de Victoria, no sé. Y a lo mejor había visitado el centro de Santiago más que yo, incluso. Yo me acuerdo que venía a ver unos tíos que ya no vivían acá en Santiago y ellos vivían en Pajarito, entre la entrada de Maipú. Sí. Y eran canutos, evangélicos y todo. Entonces su mundo era... Él era taxista, es mi tío. Y trabajaba en el terminal de buses del sur. Y mi tía vivía a 2 cuadras de la iglesia. Y cuando veníamos a Santiago era ahí, y era paseo venir al centro. Y era como otro lugar, era como otro planeta venir al centro de Santiago. En Maipú incluso todavía, Sí, pero es que todavía se habla de ir a Santiago. pero es que esto no era Maipú, era como... A la entradita, ¿no? Sí, de hecho, sí, está sí. más cerca de Pudahuel, ¿no? La que Estación Central. sí, claro, como cerca donde está la escuela de los tiras. Sí, sí. Y había esa cosa de provinciano en... Y yo creo que en este libro tiene que hallar todo eso, siendo que es mucho más contemporáneo, el sentirse como provinciano dentro de la misma capital, y que tiene también que ver con tu vínculo, que tenemos un vínculo con mi ciudad natal. Con Victoria. Sí. Con Victoria. Sí, bueno, son chicos que se juntan por distintas razones. Hay una pareja que es el Marcelo y Isabel. Isabel también es un personaje de... Sí. Es la... La doble, Sí. la que muere salvándola. Cuando hay un atentado. Sí, Cuando exacto. tratan de matar a Padme. Sí, en el episodio 2. Sí. No, sí, verdaderamente. Es que... Entonces, se llamaba Padme el personaje originalmente, pero dije, no, es muy obvio. Sí. Y nadie va a saber que... Y el que sepa es porque se lo merece.
O sea, ganar un premio, así que te den un premio. De hecho, si les gusta Star Wars, ¿hay harto Star Wars en esta novela? Sí, casi no me doy cuenta porque como parte de mí no... O sea, no es que hay naves ni nada, pero las relaciones de los personajes son muy, sí. muy en el sentido de, bueno, es que Star Wars es súper arquetípica, pues, entonces, Sí. como que todo se parece a Star Wars. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Por Star Wars. Pero bueno, están estos personajes que se conocen a través de esta pareja, ahí están los dos chicos y las dos chicas, y que le pasan cosas a este chico que pensaba que era gay y después dudaba porque se enamoró de la amiga y aparecen los dos y tienen una mirada, y cada uno tiene una mirada como distinta, una voz distinta, y es casi improbable que estos cuatro fuesen amigos alguna vez, pero bueno, a veces las amistades se forman así. Ayer almorcé con Esteban Cabezas, que otro autor... que presentó esta novela. Infantil. Él es más infantil, sí. O sea, no es su literatura. Y hablábamos de tu novela, porque yo le dije que hoy día venía a conversar y que la había leído, que me había parecido como muy buena y sobre todo muy valiente. Y llegamos a la misma conclusión ambos, que la novela era súper valiente, una novela súper corajuda. Y es raro leer novelas que supuestamente apuntan a un público juvenil, que yo creo que es en el caso de algo malo dentro de mí, una novela o sea, la cosa juvenil es como tiene que ver con el marketing, porque esta novela te la puede leer cualquier persona. Sí, es una cuestión de sello. Y de hecho, con su vínculo con los prisioneros deberían aprovecharlo más. Yo creo que hay una tarea ahí de marketing de Penguin Random House de limpiarlo muy bien ahí, porque es una novela que tiene mucha música, tiene muy buenos personajes. Es una novela súper contemporánea, súper actual y que toma el tema de la sexualidad adolescente bien power, ¿cachai? Sí, lo toma, de verdad. Es el tema, Sí, es el lo tema. toma. Y acá hay un personaje que durante toda su vida ha creído que es gay y está súper asumido y de repente comienza a tener dudas y es como al revés. Es al revés, pues, Es súper al revés de casi lo políticamente correcto. un amigo gay, un amigo gay, sí, Ah, que sí. lo leyó y me dijo, bueno, yo de hecho hice algunas lecturas con algunos amigos que tengo que son gays, porque yo no soy gay, entonces de repente como yo dije puedo caer, no sé, en la caricatura, o puede ser que lo que estoy tratando de expresar, no sé, no encaja bien. Me decía que estaba maravillado porque son las mismas dudas que él tenía, que él también tuvo pololo y se metió con chicas y estaba lleno de dudas, sobre todo en el tema de la adolescencia. Y me decía, claro, pero tenés la historia al revés, porque me decía, generalmente uno sale del placer. Y aquí el personaje ya había salido y estaba bien, y vuelve a entrar. Bueno, pero igual tiene una cuestión ambigua al final. Sí. Porque Pero todo es ambiguo en ese sentido, porque la adolescencia es ambigua. en el fondo son chicos, son cuatro amigos, dos chicas y dos chicas que se enamoran entre ellos. Porque los amigos, ella es una cuestión que también lo he dicho, y lo he dicho a propósito de esta novela, los amigos también nos enamoramos de nuestros amigos. O sea, todos nos enamoramos de nuestros amigos, sean hombre o mujer. Sí. Sean hombre o mujer. Claro, está el tema del deseo sexual, que a veces existe o no existe. Como dice Andrés Kalapsky, otro buen autor, nadie es tan heterosexual. Yo creo que todos potencialmente somos bisexuales, lo que pasa es que tenemos cierta tendencia más heterosexual. Otro, Bueno, el tema que juega la novela. Que en eso juega, y también juega el tema como de la entropía, de que todo se destruye, hay un personaje como que hay el contrapunto que es más oscuro, que es Natalia, Sí. y que tiene toda esta teoría de que el mismo universo también tiende a desaparecer y todo lo que hacemos, y ahí aparece el castillo de arena que empieza a contar ella, un castillo de arena todos lo armamos y sabemos que tiene una vida, bueno, un día o menos, en la noche ya va a subir la pared y va a desaparecer. Qué bueno que apuntáis el personaje de Natalia, porque te iba a preguntar por ahí. Porque cuando uno lee la novela a través de este personaje, ¿verdad? Que es como un contrapunto. Sí, pues sí, es el contrapunto. Un un contrapunto más cínico además de... Sí, y realista, Claro. y sachada, y es menos idealista, y es el personaje que mueve al resto, que de alguna manera es el pivote que hace que todo gire. Claro. Y construye que tu novela se pueda leer como una novela de aventura, pero de aventura interna. Claro. No como Alex Nemo, que es una aventura... que viaja a otro universo para pero acá viajan, pero Ahí, dentro del barrio, dentro de la calle, bueno, también viajan. y en algún momento se ve el pique al sur, a Victoria. Pero sobre todo los viajes son los viajes internos del personaje principal y todo su evolución, su camino del héroe, tratar de encontrar quién es, ¿cachai? En el fondo eso. Y todos los personajes se están preguntando
quién soy y dónde estoy parado. Justamente. Y cómo me tengo que hacer cargo de lo que siento y lo que voy a hacer. Y claro, y eso lo hablábamos ayer con Esteban, que en ese sentido es raro leer una novela, lo que decís mucho, que te pasaba que leí los libros que les daban a tus hijos y decís, pero ¿por qué? No tiene, o sea, no tiene nada que ver con lo que les pasa a los cabros. Y acá, lo hablábamos con Esteban, yo sentía que estaba escuchando y estaba viendo unos cabros en una plaza, o en un patio de colegio, o en una pieza, o que están mirando YouTube, o que están encerrados, o que están escuchando música. Y lo sentí súper real, y en ese sentido te quiero felicitar porque la novela la encontré. Bueno, esta novela debería mandarla a todos los premios del Consejo porque es una novela que es súper corajuda. Bueno, te agradezco. ¿Qué más puedo decir? Bueno, ahora hablemos un poco de Alex Nemo, porque estamos hablando de literatura juvenil. Ahora hay un tema infinito, ¿qué es literatura juvenil? Y no sé si vamos a entrar un poco, tú fuiste editor también, sí. Así que manejáis un poco más ese tipo de clasificación en el fondo. Pero aquí tenemos a Alex Nemo ya, que esta es una historia, yo creo que a mí lo que más me gustó que es un homenaje al lector. O sea, mucho Julio Verne, hay mucha fantasía, y que habla con otros libros, ¿ya? Tiene este mundo paralelo, ¿cómo le llaman? ¿Doble verso? El doble verso. Sí. El doble verso, ya, que uno para entrar al doble verso es todo un rito con libros también. Entonces es un libro de jóvenes, yo creo que los jóvenes se van a sentir muy identificados. Es una novela gráfica, y que déjame decirte que tu compadre, porque ya yo creo que es compadre y amigo. Martínez, mi hermano mayor que me sacó del... Claro, sí, hay otra historia. Dibuja muy bien. Y cuando hablo de dibujar bien, no solamente hablo de, no sé, de inventar un barco y dibujarlo, sino del ángulo, donde pone la cámara, no sé, técnicamente, yo lo llevo al cine, pero donde uno elige y pone la cámara y hace el retrato. Claro, porque en el fondo Gonzalo es un narrador gráfico más que un dibujante. De hecho, él toma decisiones que van más allá de lo que yo le propongo como guionista, ¿cachai? O sea, él dice, no, mira, y construye la página de alguna manera, etc. Yo creo que, claro, es una forma de narrar la historia, esa es la gracia, es una forma de narrar la historia, sí. Es a través del dibujo, y en este caso lo hace muy bien, ¿no? Sí. Ahora, mira, creo que Alex Nemo es mucho más infantil que tu libro. Sí. Es una... Y en ese sentido es bien tramposo, porque si bien Alex Nemo es una novela gráfica que supuestamente está diseñada, está destinada a los cabros, es una novela gráfica que es mucho más nostálgica y que tiene que ver más con los intereses de nosotros, sí. Que es un homenaje a Mampato. Sí. Básicamente uno no puede hacer Mampato porque la familia de Don Temo tienen los derechos autorales y todas esas cosas, así que hicimos nuestro propio Mampato. Pero es un libro que es bien raro, porque en el fondo es un libro que gira alrededor de Julio Verne, que es un autor que ya los cabros no leen, ¿cachai? Entonces, la idea era lograr que a través de Alex Nemo algún cabro lector quisiera... Y Julio Verne es muy bueno, yo lo leí tarde. Es súper bueno, yo lo leí tarde. Es súper bueno. Y es muy bueno, o sea, uno lo ve en el contexto también, en la época que se escribió, que se publicó, salía por tirajes generalmente, sí. En revistas y cosas así, y después se publicaba como libro. Tiene una imaginación increíble, no sé. Y bueno, es mucho más que muchos autores que salieron después. Sí. Debe ser no sé, dentro de los padres de la ciencia ficción. Y de la aventura. Y de la aventura, porque esta es una novela de aventura. Es una aventura, sí. Es una aventura de un chico, ahí está el chico, como el antihéroe, y está con su mamá que se la secuestran, y está el abuelo, y están los secretos, y de repente vienen los viajes fantásticos. Sí. Porque es una aventura, y todo eso pasa rapidito. O sea, la introducción, ya, o sea, estamos no sé, nos pasan 10 páginas y ya estamos viajando a un mundo paralelo. Sí. Y ahí se desata todo. Bueno, y ahí aparecen los monstruos que son también, que no son monstruos inventados, que aparecen también en otros libros, y aquí lo dice. Es una declaración de amor a la biblioteca. Es una declaración a la biblioteca, a la novela de fantasía, a la novela de aventura. Yo creo que está como muy bien narrada y muy bien dibujada, sobre todo. A mí me gustó mucho. Yo la leí, me detuve harto en los dibujos, le busqué, tiene esta parte al final que lo encontré genial.
Fichas técnicas. las fichas técnicas ¿sí? y las distintas vistas, Sí. la planta que tiene los distintos vehículos que aparecen ahí y tiene después toda la referencia literaria, ¿ya? Que no lo oculta en ningún caso. De hecho es un homenaje. Y sale un glosario también, que ayuda mucho, yo encuentro en este caso, es parte de todo esto. Sí. Es parte de todo esto. De hecho, si tú lees el glosario, en el glosario hay historias. Sí, sí. Hay historias que no aparecen en el Claro, libro. claro, que te expliquen un poco más. Sí, no, sí, a mí me gustó esto de cómo acercar también a los jóvenes. Es como una forma de acercar a los jóvenes a la historia de aventura clásica. Sí. La gente cree que se inventó ahora la literatura poco menos pues, no sé, yo estoy seguro que si no se hubiese escrito Romeo y Julieta y llega alguien con Romeo y Julieta el día, lo sacarían en novelistas. Sí. No sé, en una, Es probable. un planeta lector, Sí. una cosa así. Lo sacarían en Hay estos que sellos. hacer un Romeo y Julieta en el espacio. Claro, un Romeo y Julieta en el espacio. Es parte de la aventura. Y aquí es lo que aquí me nace la duda, o sea, no, más que nada me nace como la inquietud en el fondo cuando hablamos de novela juvenil. ¿Qué define que sea una novela juvenil? Que sus personajes sean jóvenes, puede ser, y a lo mejor pueden ser más cosas, que la historia tenga fantasía, ¿ya? Aventura, que uno es lo que puede decir que le gusta a los jóvenes, o otra cosa, no sé, yo no podría definir, ahora sé que es una definición editorial más que nada, de sello, de marketing. Yo creo que sí, porque en el fondo, a ver, por ejemplo, El Señor de los Anillos. ¿Es una obra juvenil? Bueno, no sé, ¿Cachai? ¿le gustan a los jóvenes, sí? ¿Lo es o no lo es? A los cabros lo leen. Sí. Y es una novela de aventura, una novela fantástica. Game of Thrones, el Juego de Tronos. No lo es, porque tiene sexo. Pero ¿por qué Harry Potter sí lo es? Claro, Si básicamente son es la misma estructura. y no tiene sexo. Pero tiene adolescentes que están buscando Claro. respuestas. Claro, que como no tiene sexo es más fácil clasificarlo. Bueno, por la edad de los personajes quizás. Pero bueno, le buscan un cierto sello. Cortázar gusta mucho a los jóvenes, ¿ya? Y después deja de gustar un poco cuando Sí. uno crece. Es como Benedetti. Es como Benedetti, que también... Uno crece y se pone cínico. Claro. Empieza a decir que Benedetti es cursi. Yo releía a Benedetti, releía a Cortázar porque en esta misma Baticueva estoy haciendo un taller de lectura y empezamos con esos autores. ¿Y no te pasa que cuando te empezás a obligar a leer a autores que leíste en la adolescencia y los leís más viejos y decís, oye, esto son muy buenos? Sí, ¿no? Y vuelves a leer Yo me Cortázar, encanté. vuelves a leer a Benedetti y decís, Benedetti tiene, no sé si te acuerdas, tiene una especie de novelita corta, cuento largo, que se llama La vecina orilla. uy, sí, me acuerdo de haberlo leído hace mucho tiempo. De un chico en plena dictadura en Uruguay que no pertenecía a ninguno de los dos grupos. Uno era los que se dedicaban a la política y otros los que se dedicaban a estudiar. Él no hacía ni lo uno ni lo otro, estudiaba lo justo para pasar. Y por un chiste que hace, un poco como, como una broma que hace, porque todos llevan una rosa roja a la profesora porque hace un año se murió una niña y todo, llegan los militares y le empiezan a preguntar de quién fue la idea de la rosa, y le dice, bueno, esta rosa fue una idea mía, pero la otra no sé. Y todos empiezan a hacer a contestar lo mismo. Y como fue el primero que lo dijo, pucha, lo marcaron. Y después tiene que arrancar a Buenos Aires, por eso se llama La vecina orilla. Sí. Pero es una historia muy linda, pero hermosa, La vecina, se lo recomiendo, La vecina orilla de Benedetti. Y claro, uno podría decir que Benedetti es un autor juvenil, pero más que nada porque gusta cuando uno es joven y después deja de gustar. Pero incluso cuando hacía el ejercicio de ir buscando cuentistas chilenos de la primera mitad del siglo XX, hasta Oscar Castro o Luis Durán, que hoy día de los que aparecen en los libros de lectura de los colegios, que empezáis a leer, y claro, tienen personajes jóvenes, pero yo creo que estas clasificaciones sirven para editoriales, son básicamente, para vender, ¿cachai? Pero en el fondo dicen, ya, en el caso de tu libro, para diferenciarlo del resto del catálogo que tiene PEN, Claro. o en el caso de la novela gráfica, o lo que yo hago con Planeta Lector con Max Urdemane. Pero Max Urdemane es una novela que una vez cuando aparece,
una periodista me dice, pero esto es muy distinto a lo que tú hiciste con Logia y la trilogía de los Césares. Y yo le digo, no es tan distinto. Él es como si fuera el mismo personaje, pero lo que hizo a los 13 años y acá es lo que hace a los 40. Y finalmente son las mismas motivaciones. Creo que la diferencia, claro, es la edad de los héroes. Claro. Pero tú dirías que David Copperfield, por ejemplo, una novela... Claro, es muy entretenida. Súper entretenida. Muy entretenida. O sea, aparte que en ese tiempo no existían los 6, pero yo cuando publiqué algo más que esto, volviendo a Alfaguara, en el año 2003 creo que fue una novela del personaje, tenía 12 años, en los 80, el lector, lo sacaron por la normal, por llamarla, ¿ya? Y yo me acuerdo que la editora me dijo, esta fácilmente podríamos haberla sacado por Alfaguara juvenil. Pero es mala onda, po. ¿Ah? Mala onda de Fouquet. Es una novela juvenil. Quizás hoy día lo hubiesen publicado en un sello... Claro, que netamente juvenil. Y me dijo, y te la estamos sacando por acá como para dar un impulso. Claro, porque tenía como más prestigio salir por Alfaguara, que es la misma editorial que publicaba de Vargas Llosa, bueno, el mismo estaba ahí, que sacarla por Alfaguara juvenil. Entonces ahí hay decisiones también editoriales, más que nada. Oye, y quiero hablar un poco Ya. algo malo entre mí. ¿Cómo fue el proceso de la escritura? ¿Cómo nace la novela? Bueno, no voy a decir nada del otro mundo, pero la novela Algo malo dentro de mí tiene mucho, quizás la menos autobiográfica. Yo he escrito harto autobiográfico de un personaje de los años 80 en una población de Santiago, pero no deja de tener mucho de mí, mucho de mí. Hay temas que a mí me gustan mucho, como tú eres un ratón de biblioteca, y yo sé que te gusta la historia también y todo eso, y tú lo metes en tus libros. A mí me gusta mucho la ciencia también, ¿ya? Y siempre me ha gustado, y siempre lo he dicho, me gustan los jóvenes, esta edad en que son como tan vulnerables, en que pueden, y tú como autor de hecho podés jugar un poco más con los personajes, porque los personajes adultos son más rígidos, tienen una, no sé, una resistencia al cambio mayor que un joven. Entonces, siempre me gustaron las historias de los chicos. De hecho, yo empecé a escribir, creo, después de leer La ciudad de los perros, de Vargas Llosa, después de leer a Salinger, El guardián entre centenos, la novela de Ford, El incendio, que el protagonista tiene 16 años. ¿De veras que Incendio? Sí, es una novela tan linda y no es muy conocida y es preciosa. Es preciosa. Tiene que ver con otro Richard Ford, muy distinto. Justamente. Al... Entonces, yo leí esa novela y como que de nuevo se me paraban los pelos, como se paran solamente se da. Así como son súper, sienten mucho los chicos. Entonces, por eso nació primero por la idea del castillo de arena, que todo se destruye, esto de la entropía, y tenía como visualizado al tema de Natalia, ¿ya? Pero de repente me apareció Marcelo, que yo quería contar la historia de un chico que a lo mejor ahí gay, pero no quería contar la típica historia del chico gay que no sabe si es gay o no, y sale, y cuando sale lo rechazan y todo. No, yo quería eso como superado. Y bueno, y ahí nació lo de saber y el enamoramiento. Y bueno, y ahí se me mezclaron los personajes. Pero es más que nada las ganas que tenía de contar, porque aquí tiene mucho de ciertas teorías que hablan, ciertas teorías incluso sobre la diversidad sexual. Y los campos están llenos de teorías. Están llenos de teorías, y a esa edad se está lleno de teorías. Sí. ¿Cómo será el mundo? Y yo creo esto, yo creo esto otro. Natalia cree que estamos destinados a la destrucción total, ¿cierto? Y tiene una mirada mucho más oscura. Marcelo es mucho más bonita, sabe mucho más pop. Natalia es como el hijo de Gonzalo Martínez, que tiene ¿sabes cuál es su teoría? ¿Cuál? Que no hay que cuidar el medio ambiente, sino que hay que explotar la tierra hasta destruirlo, ¿Ya? porque es la única manera de que la humanidad salga de la tierra y conquiste el universo. Está bien, está bien. Sí, pues estando aquí no nos vamos a mover. Y un poco así salió la novela, con esos temas que siempre me han perseguido. Y son las mismas preguntas que yo me hice y que me sigo haciendo. Tú tenías una ventaja como escritor de novela infanto-juvenil. Tenés hijos adolescentes. Tengo hijos, sí, que crecieron. Y que leen. Sí, uno más que otros, pero sí. ¿Y qué están leyendo desde
Porque tu hija en el fondo te decía... Mi hija empezó mucho con, bueno, lo que leía en el colegio y todo, y de repente explotó y empezó a leer libros de como juveniles, los típicos. ¿Y los de John Green. y leen así como todo lo que sale en Nube de Cristal? Ella en un momento sí, pero ya después empezó a leer otras cosas, le empezó a leer cosas que son de no ficción, ciencia y ese tipo de cosas, que le empezaron como interesar, y de hecho dejó hace un par de años de leer los libros de estos sellos, ¿ya? Bueno, ahora entró a estudiar a la universidad y lo único que lee son tratados de anatomía y cosas así. Medicina. Ah, pero... Y ahí está pues, medio loca. Ya. Pero... Es como de estudié una carrera de grabar. Tú sí, yo no. Tú también. Yo estudié un chip, pero bien. Bueno, ella está estudiando. Nosotros nos íbamos a divertirnos, ella está estudiando. Ahora no, por lo mismo, no está leyendo mucho. Leyó ciencia ficción también. Un tiempo uno le pega un poco las obsesiones que tiene uno. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, de verdad, mucho. Porque también me gusta mucho, bueno, te debe pasar lo mismo, a mí me gusta mucho el cine, por ejemplo. Y de hecho, lo he dicho, yo creo a veces, si me ponen la pistola aquí, yo creo que me gusta más el cine que la literatura. Me mueve más. No sería capaz de hacer una película. Pues estás haciendo un taller con el pato. Sí, pero estamos haciendo un taller con el Pato Cueva de lectura. Sí, pues, pero él también tiene su lado... Claro, y por ahí he escrito guiones y por ahí los tengo guardados, pero me interesa. Esto es bien película, ¿eh? Es que yo soy bien visual para escribir, o sea, desde siempre, todos los cuentos que tengo y todo lo que he escrito yo. Una vez Fouquet me dijo, una vez que Fouquet leyó mi primer libro de cuentos, se llama Está mala la cosa afuera, el año 2002 salió por editorial Cuarto Premio, no sé cómo llegó el libro a Fouquet, porque él me escribió un mail, sin conocerme, y me decía que mis libros eran muy visuales, y no entendía, como es Fouquet, que es medio exagerado también con ciertas cosas, me decía, y no entendía cómo un director no se me había acercado a ofrecerme para hacer un corto, una película con uno de mis cuentos. Bueno, este libro es una película, de hecho es súper adaptable. De hecho la portada parece como de película, sí. Sí, no, hay autores que son más difíciles de adaptar porque... ¿No has pensado mandárselo a Jorge González? ¿Por qué crees tú? Porque el título del título... Y el vecino, más o menos vecino mío. Se lo irá a dejar. Debí dejar una copia de gracias por, no sé. Claro, Jorge. Sí. No, sí, Jorge... Igual vive cerca tuyo. Vive como en el llano ahora. Sí. Yo sé dónde vivía antes. Siempre en San Miguel, pero más hacia departamental, donde había unos bloques. Eso me dijeron, y ahora vive más cerca del llano con el papá. Sí. Bueno, yo vivo por ahí entre medio. Vivo en San Miguel. Buena idea. Vamos a ir a dejarle un libro a Jorge González. Y ahora ya da menos miedo ir a dejarlo. Sí. Hubo una época en que había que ir como vestido como fuerza especial. No, ¡Jorge! No, yo creo que le gustaría, y además que está como todo tierno ahora. Se puede emocionar. Sí. No, tuvo una época, siempre fue sensible. Sí. Hay que ser sensible para crear todo lo que creo. Y yo también quería conversar un poco no lo tengo aquí, lo tengo en la mochila, del último libro que sacaste, que también uno podría no sé encasillarlo, pero uno podría recomendarlo a los jóvenes también. Sí, es un libro... Lo de los dioses chilenos. Un libro bien tramposo porque de partida un libro de no ficción sobre un tema de ficción, que son los mitos chilenos. Claro. Pero sabes que dos o tres lectores me han hecho la siguiente... Lo estoy buscando. El siguiente comentario y como que descubrieron una cosa secreta del libro. Que el libro se puede leer como una novela biográfica. Ah. De las obsesiones de un autor. Sí, tienes razón. Del periodista que anda como un periodista que anda recopilando. Y además tiene muchas cosas que a mí me interesan de cabro chico, ¿cachai? Entonces es un libro bien... Y es un libro que nace de un proyecto del libro para niños. A mí me habían encargado un libro de mitología de Editorial Norma, hace mucho tiempo atrás. Porque no hay libros de mitología para acá contemporáneos. La mayoría son libros de mito escritos hace mucho tiempo y para los colegios. Y después cuando el catálogo normal pasó un poco a Planeta y me lo pidieron de nuevo, yo lo estaba más o menos terminando y descubro en un viaje el libro de Neil Gaiman, Mitos nórdicos, que creo que ahora acá salía en español.
Y me gustó lo que hizo Gaiman de agarrar los mitos nórdicos y contarlos como en un lenguaje muy para el lector y el público que ve Game of Thrones. Ya. Y yo lo anoté y dije, mira, capaz que lo que tengo que hacer es cambiar el enfoque. La mirada. Y como me gustó el libro de Neil Gaiman, y Neil Gaiman tiene un libro que es una novela que a mí me gusta harto, que se llama American Gods, me pareció que era un buen título, Chilean Gods. Por ahí está. Chilenos en lugar de mitología chilena. De hecho, por eso el libro está dedicado a Neil Gaiman, que digo, tiene una dedicatoria a la final que dice: a Neil Gaiman y Javier Sierra, a quienes casi les copié la idea. Y quedó ahí como para cuando entregara el libro, pero justo cuando llegué a Chile después de ese viaje tuve un accidente en el sur y quedé como 5 meses en cama y no pude terminar la novela que yo estaba haciendo, porque era una novela larga que implicaba un viaje y ya quedó para más adelante. Y como esto tenía harto material que yo ya tenía avanzado, además de las investigaciones para Mochadik, para Logia, artículos de prensa que alguna vez escribí y algunos que no se publicaron. Me sirvió como terapia escribir este libro. Fíjate que te lo terminaste escribiendo con la pata mal. Sí. Estaba como bien depre porque yo me muevo harto y me carga estar cuando yo me quebré heavy, entonces, y tenía que andar con muleta, y cuando andás con muleta no podía hacer casi nada. Tenés que tener a alguien que te ayude hasta que puedes liberarte de una muleta y ya puedes mantenerte solo. Pero estaba bien depre y me acuerdo que un amigo me regaló un libro de una novela gráfica que se llama Caballero Oscuro, una historia real de Batman. Okay. Que es la biografía de Paul Dini. En novela gráfica. Paul Dini, el creador de la serie animada de Batman. Okay. A Paul Dini un día trabaja en Hollywood, era guionista en los Animaniacs, va con su novia, la va a dejar a su casa y se va caminando y lo asaltan. Lo asaltan y lo mueren a palo. Le quiebran la espalda y los brazos. Y viene una tremenda rehabilitación. Y en la rehabilitación, en sus delirios, él comienza a imaginarse que Batman lo salva. Y empieza a crear historias de Batman. Yeah. Y termina creando la serie animada de Batman, mientras él está en la cama. Y me gustó tanto el hecho de que un tipo que está quebrado logra su escape y logra que los días le pasen rápido al crear algo que dije, bueno, voy a hacer eso, y desde cero, no voy a terminar la novela, voy a escribir este libro que se me ocurrió en el aeropuerto de Edimburgo. Claro. Y nada, y escribí así, tenía una silla para tener la pata en alto y una mesita acá, y me acostumbré y me levantaba y a las 10 me ponía a escribir y me almorzaba y después volvía, porque era una manera de que el día se me pasara rápido, claro. Si no iba a estar volviéndome loco. Y yo creo que este es un libro que salió de un accidente y es un libro accidentado, y creo que lo bien que le está yendo tiene que ver con eso. Puede ser, sí. Pero está muy entretenido, porque la historia, hay distintas historias en Chile con los mitos. Y esto Victoria. Y Victoria también. Victoria que están... Claro, y a mí me gusta el asunto del cómo se cuenta la historia. Sí. Esa como investigación que va moviéndose. Es que y los diálogos, hay historias que son casi puro diálogo. Sí. Y hay historias que no, que narra más. Que eres tú, el periodista, y narra, y tiene poquitos diálogos. Entonces juega un poco también con eso, con la forma de contar la historia. Es que lo que pasa es que los cuentos y los mitos a nosotros nos llegan a través de la oralidad. A ti te la contó tu abuelo, te la contó el vecino, te la contó el viejo de la esquina. Y a mí me parecía que a través del periodismo, a través del lenguaje de la entrevista y del diálogo, podía lograrse esa idea de que alguien te está contando. Hasta que la vea otra. Con tu pata poderosa. Sí, pues, adamantio. Eso. Por eso, hay gente que dice también que ese tipo de historias podrían encajar muy bien como para el público juvenil, sí. Que es lo que nos convoca. ¿Alguna vez se pensó en sacarla de otra manera, en otro sello? Sí, ¿no? Sí, originalmente era un libro iba a salir en Planeta Lector. Planeta Lector.
Pero yo dije, no, No, mejor apuesta. no. Hagamos una Sí. apuesta y Sí. saquemos Está emparentado también, al menos yo lo veo con el libro de Baladí, Sí. con la historia secreta de Sí. Chile, porque son historias independientes que pueden ser casi cuentos. ¿ya? Este es casi Y una que geografía secreta. investigación. Esta es casi una geografía secreta. Claro, sí, es justamente una geografía secreta de Chile. Llamarlo así ya habría sido mucho, pero así tal como está bien. Pero está muy emparentado Sí. en ese sentido. Son historias Eh, cortas. Investigación, historias cortas, muy entretenidas. Es más largo que el libro de Baladí. Sí. Tenéis que sacar el 2 y el 3, entonces. No sé. El otro saco. Si lo vemos los tres como un solo libro, es más largo el de Baladí. Sí. Ahí podríamos. Sí, no sé. Estaría por ahí. Hay historias que quedaron, pero no sé si... Claro, ahí lo vemos más adelante. Pero en ese sentido es muy entretenida. ¿No? Aparte que las historias no son largas, terminan, rápido se cierran y empezamos con otras. Sí. Y lo bueno es que están relacionadas Sí. también, algunas historias, algunos mitos con Sí. otros. Hay unos mitos. Yo acabo de leer el de la Isla Mocha. Y me dieron ganas de conocer la Isla Mocha. Lo que no me dio muchas ganas es cómo se llega. Sí. Porque o llegáis con barco y te hundís, o te vais por avión y te caes, que las estadísticas no lo acompañan, que se vean. Que esa es como es la parte de no ficción de Mochadí. Claro. De la novela gráfica. La historia de los mitos de Isla Mocha, que son muy entretenidos además. Cómo se vinculan con el mito del Rey Arturo, la presencia de las ballenas blancas. Mochadí salió Primero por Norma y después por Planeta. por Planeta, ya. Por Planeta, que yo me confundo porque Gonzalo tiene unos libros en Santillana. Sí, Gonzalo tiene libros, toda la historia. Entonces, ya. Yo tengo uno en Penguin, que es Alex Nemo, y los otros son casi todos Planeta ahora. Ya, Gonzalo ha hecho hartas colaboraciones, Sí. que dibuja muy bien, realmente dibuja muy bien. A mí me gusta por esa visualidad cinematográfica que tiene. Y es una gran persona, como puede decir nuestro amigo Mario. Lo eché de menos. Sí. Pensé que venía. No, me pone el gorro. No, pero está publicando que está en otro lado haciendo lo mismo. Pero con niños más chicos. Bueno, y una de las cosas, lo otro que te quería preguntar, ¿has ido a colegio? Sí, empecé a ir por Estrella, Sí. que no es un libro para colegio, o sea, es un libro, ¿cómo le llaman? ¿Crossover? No. Trade, de venta en librería normal. Y algunos profes, en forma independiente, les gustó el libro, lo recomendaban, lo metieron ahí. Y fui a algunos colegios. Y con Batichino, que claramente es santillana y trabaja con los colegios, ahí, claro, me invitaron mucho más. Y tengo que ir de repente. He ido a algunos y me queda mucho más por ir. Es muy entretenido ir a colegio. No, a mí siempre me gustó el trabajo con los chicos, los jóvenes, ¿ya? Yo alguna vez di algunas charlas de creación literaria hasta en Sename, ¿ya? En cárcel de mujeres y trabajé también con niños. Una de las razones por las que estoy haciendo clase ahora es por eso, porque me gusta estar en contacto con niños y jóvenes, y ahí estoy con los jóvenes ahí en el dúo. Entonces me encanta en realidad el tema de los colegios. Sobre todo cuando te invitan y los chicos ya han leído el libro. Eso me gusta mucho más que cuando uno le va a hacer como promoción al libro, como que va a venderlo. Así, este libro es bacán, así que el profe por favor lo incluya en el programa para que se venda harto. No, cuando lo leyeron, porque los chicos tienen una volada muy cuática y uno llega y te empiezan a hacer preguntas que nadie más te las ha hecho sobre el libro y te empiezan a hacer segundas, terceras partes, que me ha pasado. Me dicen, ¿por qué no escribes la continuación de este libro? ¿Y qué pasa? Que en Estrella me pasó mucho también, y que ella como que va viajando al espacio y el libro se sitúa ahí en el espacio y cosas así. No, me gusta mucho eso de interactuar con chicos y jóvenes, así que todas esas visitas a colegios y ese tipo de cosas me encantan. Sí, como que uno se siente bien, sobre todo cuando a mí me ha tocado ir harto por Mochadí a escuelas muy ¿cómo le llaman?, de riesgo. Ya. Con cabros que están recién leyendo, que de hecho no tienen una relación directa con los libros. Sobre todo con los más chicos, que se logra Sí, eso, que no hay biblioteca en la casa, sí. Típico. A mí, bueno, me ha tocado todo tipo de colegios, municipales, subvencionados, particulares. Igual tengo una cercanía, por llamarlo, emocional con los chicos de clase baja, por llamarlo, porque yo también fui. Entonces, con el número. claro, entonces yo converso con ellos y en el fondo a mí
quizá una de las cosas que me salvó, entre comillas, no sé si ese es el verbo que voy a utilizar, es que yo leía. Yo era hijo único, yo me acuerdo del invierno, nada de tele bonito, daban una sección en la mañana, y tú menos, estaba en provincia, yo tenía más canales. Sí, tú y ella, Victoria, ahí perfectamente que ya había un canal. Ahí, justamente. Entonces, ¿qué hacía yo? Leía. Y inventaba, yo mentí y tuve una biblioteca. Le decía a mi papá que los libros que salían en el Silla, esos clásicos de la literatura chilena y después de la literatura española, como mi papá trabajaba de taxista también y llevaba una señora que tenía un kiosco, en la revista Silla salían esos libros y mi papá se los compraba a precio costo y ella se los vendía a precio costo. Y así armé mi primera biblioteca, de libros que yo leía ni entendía. O sea, leía Hijo de Ladrón y no entendía nada. Esos eran los rojos, ¿no? Sí, y los azules eran los otros. Unos como digo Conchevino, sí, y los otros los azules. Entonces, así armé mi biblioteca yo, mi primera biblioteca. En mi casa no había ningún libro. Mi papá, no sé si terminaba en octavo, pero andan por ahí, séptimo, octavo, no sé, andan por ahí. Entonces no existía una cultura así, de libros en la casa, en general. Y yo me la armé solo, así, pasa mentira. Pero Bolaño decía que robar libro era bueno, aunque estamos aquí en una librería y es malo, Mario. Pero era como hacer cosas malas en pos de la pero Bolaño igual era mentiroso. Sí, obviamente. Él era un personaje. Es demasiado torpe para leer. Yo creo que nunca robó un libro porque es muy, no, es muy torpe. Yo creo que no. Tenés que hacerlo. Tenés que ser genial, Sí, yo creo que no da. Pero esas son las cosas que te van en el fondo formando. Sí. Formando. Y desde chico siempre me gustaron los textos, los textos que un poco juegan con la fantasía. Pero lo que más me gusta, me he dado cuenta, es esos que están al borde. Hijo Ladrón, nombraste Hijo Ladrón. Yo creo que Hijo Ladrón es como el mejor ejemplo, ¿no? Hijo de Ladrón, y después lo leí, obviamente. Porque una novela que puede leerse como novela juvenil, novela formación, claro. Novela aprendizaje, la iniciación. o novela adulta. Sí. Papelucho yo creo que es como la primera novela abiertamente infantil, la primera serie novela abiertamente infantil chilena, pero antes claro. Estaba esa cosa, había un crossover. Hoy día Hijo de Ladrón sería una novela crossover. Sí, sin duda. Pero también lo hacen leer mucho los periodistas. También hacen leer a Rosasco. Pero también hizo La Ciudad de los Césares, Manuel Rojas, ¿no? Que es un libro que también leí, que también tenía esto. Y de aventura. Muy parecido a lo que tú hiciste, sí. En ese sentido, y a lo que hay hecho, y a lo que seguramente seguirás haciendo. Entonces Manuel Rojas tenía eso, un libro como Hijo Ladrón, un ladrillo y súper denso, un gran libro, y tenía esta otra inquietud. Y sacó La Ciudad de los Césares, que era como un libro de mitología y todo, y era muy entretenido. Yo creo que este libro, algo malo dentro de mí, es como un libro para reemplazar a los colegios que todavía no dan a leer a Rosasco, y sus Franciscas Constanza. Es un desastre, ¿no? Es un desastre. A mí no me gusta pelar, pero yo creo que es necesario ya. Sí. ¿Y sabes por qué ya que estamos en esta? Esto es como el comuchento. ¿Qué pregunta yo el comuchento? Yo nunca lo he visto. Ya, bueno, pero pregunta. Y va a dejarla, no sé. No, ya el comuchento. Yo dije voy a escribir libros infantiles, por ejemplo, Patichino, que sale en Santillana, ¿ya? Y yo quería que se leyera en colegio, porque yo estaba convencido de que podía hacer algo mejor que Mauricio Vargas, que se vende mucho, ¿cachai? Y no sé, ahí el contacto que tienen los profes, no sé, da lo mismo, se vende mucho, pero yo veía los libros de Mauricio Vargas y no le encontraba nada hasta el día de hoy, pero cero. Y dije, no, hay que escribir algo. Porque, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que aunque sea literatura juvenil, aunque sea literatura infantil, lo que sea, lo que tú escribas, hasta un libro de cocina, tú tenés que darle alguna intención, o sea, se tiene que ver que hay ganas de escribir eso. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que no pelando, hay autores que escriben para niños pensando que los cabros chicos son tontos. Pues eso mismo. Yo leí en una declaración que hizo, y de hecho yo le pregunté de vuelta y nunca me contestó, en que decía, que empezó súper bien, que decía que la literatura no era para educar ni moralizante. Estamos súper de acuerdo, de hecho, y después decía algo así como, pero yo tampoco escribo para ideologizar. Y si alguien quiere escribir sobre minoría étnica o sobre ecología, qué bien.
Entonces yo le escribí de vuelta, entonces si tú escribes sobre minoría étnica o ecología y una, no sé, tú lo dices que es una literatura de ideología, no sé, como que estáis tratando de meterle cuestión al cabro en la cabeza y no me contestó. Entonces le escribe esas cosas que no dañan a nadie, que no producen cero polémica y que jamás va a tener algún tipo de rechazo de libro en algún colegio. Yo creo que es puro cobardía. Yo creo que todas las piezas, las obras de arte, para cualquier público tienen que tener una postura política. Cualquiera. Eso, cualquiera, pero yo acabo de... Yo no estoy hablando de ser de izquierda o derecha, sino como una posición frente a algo. Yo creo... provocar. Sí. Sí, es que no es que tú escribas un libro por provocar, pero si tú escribes un libro con cierta posición, Vas a provocar. vamos a provocar. Yo escribí un libro de una protagonista de 12 años, ¿ya? Y que tiene una amiga, y me salió en forma natural, una amiga que se siente chico. Una chica que se siente chico. Y de hecho nunca se habla de la palabra transexuales, porque ellos no conocen ni la palabra, y se hace llamar Fabi. ¿Ya? Se llama Fabiola y se hace llamar Fabi porque Fabi es como neutro. Entonces, y el personaje principal empieza a entenderlo. ¿Ya? Y después empieza a entenderlo, porque en un momento clave de la novela lo empieza a llamar como niño, como hombre, y le dice: tú eres mi amigo, no mi amiga, y se empieza a referir a eso, y ella nota el cambio en él, en este caso, lo bien que lo hace sentir. Y no es lo principal de la novela, incluso debe ser de las novelas más fantásticas que tengo, que son como que eran unos poderes de los abuelos. Esta chica corre muy rápido y hay varias cosas que aparecen así como X-Men, no sé cómo llamarlo, situado igual en San Miguel con esa realidad y todo, y de hecho me hicieron contrato por la novela y todo, y después me dijeron: pucha, es que no sé, mira, tratemos de sacarlo por trade y no sacarlo para colegio. Pero yo lo escribí para los colegios porque la editorial se especializa en eso y no en trade. Entonces yo le decía que si no sale para colegio no me interesa en esta editorial. Por último, si va a salir un tren, lo llevo a otro lado, que tienen un trabajo mejor, de distribución, de venta y todo. Bueno, y al final llegamos a un acuerdo y les pasé una novela juvenil que tenía escrita. Y que les gustó y ahí llegamos a un acuerdo, porque ya teníamos un contrato firmado. Pero, ¿cachai? por el tema que llegamos a este desacuerdo, así, que no es el tema principal de la novela, pero aparece. Pero eso le podía incomodar a muchos colegios. Sí. Heavy. Pero si incomoda, vale. Sí, ahí todo. Sí, para mí sí. Sí, para mí sí. Y ahí la tengo la novela. Ahí veremos qué hacer. Por eso es buena este libro, por eso es buena esta novela, y por eso a mí me gustó tanto, porque sentí que era una novela que no deja indiferente, que hay carne, ¿cachai? Y eso se agradece. A mí me gustaría que ahora dejáramos que si alguien presente quiere hacer algunas preguntas. Yo quería hacerle una pregunta a Francisco Ortega, directamente. Mira, ahora quiero tirarme con otro libro que tú hiciste, con Salisbury. Sí. Si bien Salisbury ya es como una novela netamente relativamente madura, ¿también crees tú que va teniendo un rasgo más bien juvenil Salisbury? En referencia a la actitud de los personajes que tienen. Y la otra pregunta que te iba a hacer bien respecto a Salisbury era respecto al personaje Percival. Que si Percival podría ser a lo mejor una mezcla como autobiográfica tuya o incluso una mezcla de alter ego tuyo. A ver, Salisbury es la segunda parte no autorizada, o sea, no oficial, de 60 kilómetros. Que es una novela... Tenemos que hablar de 60 kilómetros, lo que sea muy ahora. Que fue mi primera novela y que la escribí siendo muy chico. Son como los mismos personajes, pero muy viejos. Y Salisbury es la novela más biográfica que yo he escrito. Y de alguna manera, Percival y Martín son dos partes bien mías. Y de ahí hay quizás demasiado de mí en ambos personajes. ¿Por qué te lo preguntaba también? No sé, por rasgos muy específicos, por ejemplo, el te gustó con Queen, por ejemplo, a la vez también de repente uno te ve en Twitter con ciertas posiciones, cierta idea, y por ejemplo tú lees al Percival y es netamente opuesto. Entonces sí. va haciendo un juego de alter ego bastante notable. ¿Y por qué también te plantea que a lo mejor Salisbury también podría tener un rasgo más bien juvenil? Porque si bien Martín y Percival ya están relativamente maduros con una vida semiformada, entre comillas, llega un personaje que se ocupa mucho en la literatura, que es el tema que la mujer, que es como la que desencadena todo a lo tipo Yoko Ono, los Beatles, por ejemplo. En ese caso también yo considero que los personajes van dando
pese a su edad, tratan de retomar un poco a la juventud por el tema del impulso, del querer hacer o el querer destruir o el querer deshacer para lograr algo. Súper buena pregunta, porque básicamente el gran tema de Salisbury y la moral de ese libro es que el verdadero terror es el terror a crecer y a fracasar. Y básicamente los personajes, aunque tengan 35 años, son quinceañeros, son tipos que no salieron de los 15 años. Dicho que también como que Victoria, volviendo con Victoria también juega un poco a eso, como el tema de volver al pueblo, volver a la conciencia y a la vez también el tema de que Victoria pesa a todo, pesa al avance que puede existir, no sé, por Temuco en Santiago, sigue pegado ahí y es como ver un poco los 15 años. Sí. Es como sigue todo pasajero, sigue ahí latente, los mismos lugares siguen, no evoluciona. Por eso hay una parte en esa novela que es donde queda claro todo eso, que es cuando Percival y Emilia se van al funeral y él decide ir a ver su casa antigua. Y le pide a los dueños de la casa que lo dejen entrar a la casa. Sigue igual. Y entra a la casa y se sienta en el living, y cuando se sienta en el living recuerda cómo eran los 13 años en ese living. Y yo en mi casa. Victoria. Gran valor, Victoria. Buena lectura. Sí. Tengo una pregunta para Roberto. ¿Sueles tener la idea terminada al momento de decir voy a hacer el libro? ¿Qué tantas licencias te permites para, en el transcurso de la escritura del libro, decir no voy a cambiar esto, voy a tomar este rumbo? Y si acaso tienes un método, tienes un horario para escribir, lo haces más libre, dices este día se lo voy a dedicar completo a la escritura, o se te ocurrió la idea y la armaste. No, método no tengo, eso te lo puedo contestar al tiro. O sea, no es un método así como que me pongo un sombrero los 6 de enero y empiezo a escribir. En un horario determinado. Yo siempre tengo un trabajo paralelo. ¿Ya? Ahora tengo un poco más de tiempo para escribir, pero cuando yo estoy escribiendo, cuando estoy embarazado de un libro, cada vez que puedo, el momento que puedo escribo. Y estoy como trabajando en el libro todo el día. Si no estoy escribiendo, estoy pensando, estoy anotando algo. Entonces, lo que dure, ¿ya? Y yo escribo relativamente rápido, así que puede ser desde un mes, 3 meses, 4 meses, no sé, el primer borrador. Y después viene la edición, pero tampoco cambio tanto, ¿ya? Uno lo puede editar, mejorar y una serie de cosas, pero tampoco cambia tanto del primer borrador. Generalmente me nace una escena, un personaje, algo así, pero en forma paralela, o si no se sostiene lo primero, me tiene que nacer la intención. ¿Qué quiero comunicar? ¿De qué quiero hablar en este libro? ¿Qué quiero poner sobre la mesa? Siempre he dicho, y lo he repetido aquí, incluso en varias partes, que yo entiendo la literatura y el arte en general como un espejo, ¿ya? Donde la gente, los lectores se ven y ojalá ese espejo incomode, ¿ya? Como que veáis cosas que no habíais visto antes y como que te asusté un poco. Entonces cuando yo tengo claro qué quiero que al lector le pase en ese reflejo, después del resultado final pueden ser otras cosas, y tengo un poco armado la historia, ahí me lanzo. Y me lanzo con los primeros capítulos para ver un poco la estructura, para ver un poco la voz, el tono de los personajes, y ahí me detengo, lo reviso, y si me convencen, me lanzo. Pero no tengo así como el final, como la historia así como armada entera. Así como, no, más o menos. Y llega un momento en que paro, que generalmente es como en la mitad, y empiezo a escribir la estructura derechamente hacia adelante. Cómo va a seguir capítulo por capítulo y todo. Y ahí de nuevo como que tengo el segundo impulso. Eso es más o menos lo más parecido. Pero es más que nada leer la idea, lo que quiero contar. Más que la historia misma. Las historias no me cuestan, porque las historias, creo yo, están ahí. O sea, todo lo que yo he vivido, lo que Pancho me cuenta, o cualquier otro amigo, todo lo que he visto en televisión, en el cine, en el teatro, todo lo que he escuchado en la micro, cuando voy en el metro, las historias están ahí. Es como capturarlas, combinarlas y todo. ¿Ya? Y un poco de oficio también, así como no sé, como un poco de arquitecto, con un poco de carpintero, armar una historia. Pero me preocupa mucho más lo que quiero comunicar, porque tengo que tener, escribir un libro requiere cierto esfuerzo, ¿ya? Y cierto ánimo, ¿ya? Tú escribiste un libro para salir del hoyo en que estás muy deprimido, ¿cierto? Y hay un gran motor, ¿ya? Pero uno necesita un motor, pues, y uno se lo inventa a través de esas cosas. Ahora, igual hay pillería, uno escribe de cosas que le gustan, ¿ya? O sea,
Yo tengo por ahí una novela en que es de unos chicos, también es una novela juvenil, de unos chicos que les gustan los Beatles y empiezan a hacer canciones unplugged de los Beatles y las traducen al español y las cantan en español. Entonces yo tenía que agarrar las canciones de los Beatles, traducirlas, están traducidas en todos lados igual, no son difíciles, ¿cierto? Pero tenía que llevarlas a que calzaran para poder cantarla en español, pues, que rimaran y ese tipo de cosas. Entonces me entretenía mucho haciendo eso, pues. La tarde entera eligiendo las canciones de los Beatles, aprendiendo de los Beatles, historia, anécdotas, y ahí me entretenía mucho, porque uno necesita un motor, pues, para volver a la hoja y volver a escribir y volver a escribir. También de nuevo, Francisco. Mira, últimamente ha estado muy como en tema popular, pero a la vez está muy en boga el tema de la literatura histórica como tal, con el mismo caso de Baradí, también en tu caso con Logia, con Dioses Chilenos. Te quería preguntar, ¿por qué crees tú que, por ejemplo, a la gente vinculada al gremio de la historia, de hecho yo soy profe de historia, y generalmente los profes no es tanto el tema, pero con los licenciados sobre todo, ¿por qué crees tú que a lo mejor con libros como Logia o Dioses Chilenos, que si bien no ha pasado tanto, o no ha pasado por el momento, genera tanta polémica? Yo creo que, no sé, a mí no me ha pasado una polémica ni con Logia ni con Dioses Chilenos, todo lo contrario. Pero creo que en el caso de Jorge la polémica tiene que ver porque siento que hay una suerte de celos, porque hay muchos historiadores que habían sacado libros parecidos, Sí. y no tuvieron la respuesta que tuvo la historia secreta de Chile. Porque básicamente lo que hace la historia secreta de Chile es tomar historias, entre comillas secretas, porque hay historias que no son tan secretas, pero las cuenta de forma amable. Las cuenta como cuentos para cualquier persona, lejos de la cosa académica. Y además Jorge es un muy buen embajador de sí mismo, y un muy buen embajador de sus libros. Entonces logró lo que no había logrado nadie, que todo el mundo estuviera leyendo historia. Y eso, en vez de estar armando polémica y bla bla, los profesores de historia y los licenciados deberían agradecerlo, en vez de estar hueveando, perdón por la palabra, de que Jorge no es historiador, y da lo mismo si no es historiador. Porque además está haciendo difusión, claro, no está haciendo historiografía. Lo que pasa es que Jorge tiene una posición además, sí, y que se lee en sus textos, sí, y esa es la que molesta también. Sí, molestar. Y molesta, entonces empieza como a hurgar la herida o a tocar a los intocables. Sí. O sea, Arturo Prat, por favor. Y aparte de tocar al intocable, lo que siento con Jorge es que también le tira un dardo muy bueno, sobre todo a los profes y a los licenciados como uno, por ejemplo, porque siempre en la universidad vienen con un cierto esquema de trabajo, una cierta posición crítica, leyendo ciertas cosas, y uno como que trata de aplicarlo con los chicos y muchas veces no responde por el mismo tema de que no, por cómo se trabajan o cómo se cuentan. Claro, te cuenta la historia como una aventura. Y así y es la mejor manera de que tus alumnos puedan entrar en la historia de Chile. O sea, si te cuentan la historia del proceso de independencia, como está en los libros de Santillana, por decir, Malísimo. es súper fome. Pero si te cuentan toda la historia del todo, cómo fue Chile, o todo el proceso entre 1810 y 1823, como si fuera un capítulo de Game of Thrones, o sea, tení a todos listos. De hecho, con Dioses Chilenos yo reconozco que no lo he leído, pero me gustaría mucho leerlo. ¿Por qué? Porque mira, el tema de la mitología es un tema muy potente, que gusta mucho a los cabros, pero a la vez también, como te lo van trabajando la misma historiografía, es muy árido, y a la vez también la otra disputa que yo creo que con Baradí también ha pasado, el tema de la rigurosidad, la veracidad y todo ese tema, y el tema del uso de fuentes. Entonces yo lo veo como algo súper sencillo, un tema de acercamiento, ¿sí? Sí. De una otra forma... Es que es difusión, no es historiografía, pero ese es el tema, ¿cachai? No tienes que tener fuentes. Es que si es difusión, es difusión sencillamente. La fuente te ayuda a lo mejor a tener mayor veracidad, o a lo mejor también para mantener como relativamente contento a todo el público, que el gremio de los historiadores es como súper denso y muy defensor de su ego. Entonces que alguien que les quiebre y que les diga, sabes que tu pega está mala, les duele, y les duele mucho. Pero yo lo veo sencillamente como difusión, un tema de acercamiento. Pero en Dioses Chilenos, yo estaba conversando que tiene mucha cercanía para mí con lo que hizo Baradí y la historia secreta de Chile. Son pequeñas historias, cuentos, en que ahora está la mitología, pero la mitología se basa también en la historia, pues la historia de los pueblos, de ciertos grupos de gente, que se cuentan. Y en ese sentido, es un personaje que se va adentrando poco a poco, que da como una pequeña introducción,
que se empiezan con estas entrevistas y que se construye a través de diálogo, con un diálogo además muy creíble, porque habla como el campesino, y uno como que llega a escuchar el acento, así como sureño del campesino. Entonces, la misma historia, cuando te la cuentan bien, ¿ya? Uno la toma como real. Cuando chicos te contaron miles de historias, no sé, el viejo el saco, no sé si todavía lo cuentan, o te cuentan lo del viejo pascuero, ¿ya? Pero uno lo cree, o el ratoncito Pérez, o la hada de los dientes, porque son oralidades que se transmiten. Aquí es como lo mismo. En dioses chilenos también uno juega un poco con, en mitología, entonces uno puede decir, no, pero son puras cosas falsas, ¿no? Pero ¿qué es lo falso? Si en el fondo para toda una población es verdadero, ¿entiendes? ¿Qué importa? ¿En dónde está la rigurosidad para decir, no, esto es falso, esto es verdadero? En cambio la historia siempre es verdadera. No sé. No, y aparte también, yo siento que un poco dioses chilenos nos pega un poco el raspacacho para decir que el tema de la oralidad es válido y es necesario y es importante para nuestra misma cultura popular. El mismo tema de que se discute que si el registro oral es una fuente o no, o es real, o realmente importante, yo creo que el mismo libro te puede decir, oye, es importante la oralidad porque es parte de tu identidad, de tu cultura y a la vez también de la transmisión que se va teniendo entre familias y que ustedes lo mismo lo van transmitiendo a lo mejor desde los libros y nosotros lo vamos a ir transmitiendo a otras personas. Toda la cosmovisión mapuche se transmitió por años y siglos en forma oral. Sí, pues no hay registro escrito. No. De hecho, en Dioses Chilenos, en el capítulo del Génesis y el Apocalipsis, que son reconstrucción de cómo es la creación y el fin del mundo, según los mapuches, Sí. hay como 8 versiones distintas. Yo leí harto de eso para Quillén. Sí, y básicamente lo que yo hice, agarré las 6 que más me gustaban y traté y las mezclé. Y al mezclarlas me di cuenta que tenían cierta familiaridad con el mito judío-cristiano de la creación. Sí, mucho. Y ahí está. Entonces, con eso, o sea, es muy parecido a lo que hizo Tolkien con el Silmarillion. De hecho, hay gente que el primer capítulo de Dioses Chilenos encuentran que es parecido al Silmarillion. Porque curiosamente el Génesis de la creación del mundo según los mapuches tiene mucho de música, del orden, de bajar melodías del cielo, de todo. Entonces como que se da ese diálogo. Pero de hecho esos fueron los últimos capítulos que escribí porque tuve que revisar muchas versiones de la creación y del fin del mundo para lograr no una versión canónica, pero es una versión que me funcionara con el libro. No hay tantos documentos, yo busqué. No hay. A mí me costó. No. Y de hecho yo, para meterme más en la cultura mapuche, de repente se me ocurrió empezar a leer poesía mapuche. Sí. Y encontré una antología de poetas mapuche, bilingüe, y me metí ahí. Po. Y ahí descubrí que también era otra forma de aprender de la cosmovisión mapuche, que no sean libros de historia, ¿sí? Exactamente. A través de la poesía. Sí. Que a la vez también lo que, bueno, igual uno los lee y ya presiente que sí hay un trabajo y todo, pero a la vez también te va dando una cierta medida que hay investigación, se escriben, se busca, no se está escribiendo por escribir, sino que hay un sustento y también no solamente para escribir algo como el tema de la mitología, también para escribir otra historia. De hecho, a mí, por ejemplo, a mí también me gusta escribir, de repente escribo un par de cosas y me he dado cuenta que es mucho trabajo que tienes que hacer para sustentar algo. Exactamente. Tú lo dijiste. Hay trabajo. Roberto. ¿Sí? Roberto después la chica. Roberto, bueno, estaba pensando que la anterior vez que fui a ver Star Wars Los Últimos Jedi, salí del cine y de pronto lo borré en mi memoria y dije, esa película jamás existió en mi mente. Y la verdad no me metí ni en el lado de los que peleaban ni nada. Dije, no, los que lo disfrutaban bien, los que no lo disfrutaban tampoco, yo sigo mi vida, para mí era la trilogía original, yo feliz. Me ocurrió que con Cuyen, como que toda la gente se quejaba, no era lo que yo esperaba, que tenía que ser diferente, que Estrella tenía que ir al espacio, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. Y yo la verdad, sinceramente, oye, si el escritor no te dio lo que tú esperabas, no sé, yo sinceramente no soy de criticarle, no soy de eso del escritor, porque tú decidiste esa historia, yo sinceramente le di 5 estrellas y la defenderé hasta la muerte, así la... Quillén es como la continuación Sí. de Estrella, Y para bueno, contextualizar. y no sé, ¿cómo te sientes ante esas críticas? Porque yo sinceramente encuentro que no era lo que esperaba, pero estoy feliz de eso. Y la pregunta para Francisco es la siguiente, que yo la verdad amo la portada de Mucha Dick. La verdad es que
Por ejemplo, cuando The Dark Knight Returns, me encanta cuando Batman está con el rayo, y yo digo, es que hay cómics y libros que solo tendría el libro o el cómic solo por la portada. Y con Alex Nemo la veo y me pasa lo mismo. Para mí tal vez el libro pueda ser malo, pero para mí la portada es esencial porque es la primera hoja del libro, y cuando compro los libros son Scott Card y vienen con esa imagen toda pegada y los libros en blanco, decía, pucha, había tanto por hacer, y bueno, pero te amo, Orson Scott Card. Y digo, ¿cómo es ese trabajo para elegir la portada? Esas son mis palabras. Ya. Bueno, Quillén es la continuación de Estrella. Estrella tenía 10 años, un libro que le fue muy bien, que gustó mucho. Y de hecho fue como mi debut en las redes sociales, que yo no tenía, Instagram, y hay mucha gente que me sigue y todo. Y saqué Quillén después, quería escribir, pero es que yo no quería escribir Estrella, no, y yo ni siquiera lo digo para justificarme, ¿ya? Yo quería que Estrella creciera y contara otras cosas. De hecho, el leitmotiv de Quillén es la chica mapuche. Que hay una chica mapuche que se hace amiga y que está atrapada en un suburbio, en Vitacura, porque la mamá se la ceba ahí, los patrones se fueron de vacaciones. Entonces quería contar la historia de una chica mapuche que vive en Santiago y que se siente atrapada en esta villa, en este condominio bien cuico que queda como por Vitacura. Pero para eso yo necesitaba que el personaje creciera. Porque en Estrella tienen 10 años y todo, entonces todo es más inocente, un poco más infantil. Y yo quería tocar otros temas además, que yo sentía que un personaje de 14, 13 años a lo menos, los podía tocar de buena forma. Y por eso opté por eso. Yo escuchaba a la gente que me escribía y todo, que ellos lo que querían era que continuara Estrella, porque le había gustado tanto, entonces Estrella termina, viaja y se separa de ahí, de Diego, su amigo, y ¿qué pasaba ahí? Como en la continuación. Y en realidad a mí no me interesaba para nada escribir eso. Todavía sigo escribiendo lo que me gusta, o lo que me motiva a escribir. No, en ese sentido no me guío mucho por lo que piensan. Pero más que nada, más que crítica, era un poco por la decepción, porque tampoco era una crítica al libro, en el sentido de que no, que el libro era malo, no sé, nunca leí como eso, sino que ¿por qué no era Estrella, en el fondo? ¿Por qué no era Estrella 2 el libro? Pero, bueno, ya lo expliqué, más que nada porque lo que quería contar necesitaba que los personajes crecieran. Y si llego a hacer una tercera parte de Estrella, que la tengo como pensada un poco, le doy vuelta, va a crecer aún más. Es raro porque los personajes generalmente cuando son sagas son más cortitos los saltos en el tiempo, porque así vais creciendo como con los lectores, como lo hizo muy bien Harry Potter. En este caso, claro, es un libro como muy infantil, ahí termináis ahí como que está en la mitad y después vais a terminar con algo parecido a esto, con Estrella 3, que sería muy distinto el primero con el tercero, y eso de repente complica también a la editorial. Cómo lo clasifico, qué sé yo, pero lo vamos a hacer igual. Sobre tu pregunta, tanto la portada de Mochadí como la de Alex Nemo son de la misma persona, de Félix Vega, que es un amigo de nosotros con Gonzalo, y nosotros le pedimos a él especialmente que hiciera portadas y que tratara de interpretar, en el caso de Alex Nemo, el libro entero en una ilustración, y él quiso hacer una ilustración como de novela de aventuras clásicas antiguas, y en el caso de Mochadik, él quiso hacer un retrato de la ballena, lo que no se ve en la novela, lo que hace la ballena cuando está debajo de la superficie. Por eso en la ballena, si tú te fijas en Mochadik, la ballena se está hundiendo y está arrastrando partes de los barcos, porque en la novela Mochadik se muestra lo que pasa arriba de las olas, porque es la mirada de los personajes humanos sobre la ballena blanca. En cambio en la portada es la ballena. Y es verdad lo que decir que hay cómics que tienen que ver con. Y para terminar, para no abusar de nadie, la chica. Quiero preguntarles primero cómo empezó todo esto de la escritura en ustedes, de qué nació, si nació así de la nada, si era un hobby, si siempre pensaron en ser escritores o algo así. ¿Y qué consejo le darían a alguien también que estuviera recién empezando en esto? Yo solo doy un solo consejo para los que están recién empezando, y que tiene que ver con leer. Tú no podías escribir si no lees, y tenés que más leer que escribir. Yo de hecho empecé a escribir
porque por una cuestión de memoria. Yo vivía en un pueblo súper chico que se llama Victoria y era una época 70 o 80 donde no había muchas cosas, entonces era para acordarme de las cosas. Yo iba a ver películas, fui a la Guerra de la Galaxia, Viaje a la Estrella, Superman, y cuando llegaba, y como no era bueno para dibujar, los que dibujaban las naves. Porque hoy día un cabro que ve Star Wars se mete a internet y tiene todas las fotos de las naves. Yo me escribía las películas, le escribía los resúmenes de las películas para acordarme. ¿Cachai? Y me acuerdo que tengo resúmenes de la Guerra de la Galaxia y no tenían nombre los personajes. Era el señor de la máscara negra, ¿cachai? O Obi-Wan Kenobi. Porque era como mía que era la manera de recordarme. Y después empecé a hacer mis propias historias de libros que me gustaban. De 20.000 leguas de submarino les resumía. Pero a veces, sobre todo libros que no eran míos, que me los prestaba un amigo o que los pedía a la biblioteca. Como quería que fueran míos, pero no podían ser míos, los resumía en cuadernos. Y después empecé a escribir de obsesiones. Desde el monstruo Lago Ness, por ejemplo, fue una obsesión infantil heavy, que yo creo que el año pasado cuando fui al Lago Ness me saqué esa obsesión. Escribí 200 páginas sobre el monstruo del Lago Ness. Todas las historias que leía en la selección de detalles era como escribía las reescribía con dibujo para no olvidarme. Y yo creo que escribí para no olvidarme. Y ahí empecé como... Y después, nosotros era una familia de clase media, pero mi papá le iba bien, pero tampoco había mucha plata. Entonces, mis regalos de Navidad para mi hermana y para mi prima eran cuentos. Y yo empecé a escribir súper chico. Y la primera novela que publiqué, que es 60 kilómetros, la publiqué por casualidad. Yo estaba en cuarto medio y había leído Fuguet, recién aparecí y en una revista, Masterclass parece que era, había un concurso de novelistas jóvenes y yo pensaba que novelistas jóvenes eran gente que tenía la edad de uno y escribí una novela a máquina, 60 kilómetros a máquina, y de hecho con papel calco. Y yo nunca había venido a Santiago, no conocía a nadie en Santiago, llegué y la mandé. Y la novela sacó el segundo lugar y así por eso se publicó. ¿En esta ganó Pichilemu Blues? No, salió segundo lugar también Pichilemu Blues, ganó Hijo de mí, de... ¿Cachai que yo leí Pichilemu Blues y la tuya 60 kilómetros? No leí la que ganó. Pichilemu Blues es bien chora. Es muy buena, Sí. es muy buena. A mí me encantó Pichilemu. De Esteban Valenzuela, De Esteban Valenzuela. que vivía como alcalde de Rancagua. ¿Sí? Ah, lo voy a buscar. Y lo voy a llamar y voy a conversar de Pichilemu. Sí. También me gusta Pichilemu. Bueno, en mi caso, toda la historia, yo era hijo único, ya, que era algo raro en la época, ser hijo único. Mi madre no pudo tener más hijos, por eso no, soy hijo único. Entonces yo me aburría y una forma de entretenerme era leer, y ya conté la historia de esta biblioteca que me metí, y yo leía mucho lo del colegio. Y cuando leí Papelucho me encantó la oralidad, era un niño igual que yo, y empecé a escribir un diario de día, porque si Papelucho lo hace, ¿por qué yo no? Y obviamente a mí me salió pésimo, después yo lo leí y me daba vergüenza, creo que mi mami todavía tiene guardado eso cuando empecé a escribir como en mi diario de día, porque no me pasaba nada. O sea, hoy me levanté, tomé desayuno, fui al colegio, no había como, la vida generalmente no es una aventura así todos los días, y yo no sabía cómo enfrentarlo. Pero más que nada por la literatura, a mí la literatura, como te decía, entre comillas, me salvó, me entretuvo cuando debería estar muy aburrido, me hizo conocer más cosas. Me hizo conocer mundo. Yo no viajé en avión hasta que empecé a trabajar, ya, después que terminé la universidad, no salía de la población prácticamente, entonces la única forma que yo tenía de viajar, entre comillas, era a través de la literatura. Entonces yo me gustaba mucho leer, leí todo lo que pude, me inventé cosas para poder leer, y claro, y en algún momento siempre tuve la tentación de escribir. En el colegio me pedían un romance que tenía tantas sílabas y tantas, no sé, una rima sonante o consonante, un verso por medio, y escribía, y te pedían 10 versos y yo escribía 30. Teatro, y escribía yo la obra de teatro, y cosas así. Y escribía unas historias por una revista, que era como de los humanistas nomás, y yo como era matemático no podía colaborar, pero como me inventé una forma de colaborar es mandando cartas, como carta al director, y mandaba unas cartas largas, y trataba de hacerla entretenida. Y después todos pedían que yo siguiera escribiendo cartas. Entonces prácticamente tenía una columna, y era una forma también de no sé, de hacerle pica a los humanistas, porque yo era de los matemáticos.
Pero principalmente es leer mucho. Sí. O sea, bueno, la lectura también te abre la mente, ¿ya? Como una cosa va, generalmente la gente que es como muy cerrada y todo, es porque le falta mundo, y no solamente el mundo así como de viajar y conocer otra cultura, sobre todo de conocerla a través quizás del medio más barato que hay, que es la literatura. Siempre me gustaron las historias de jóvenes, las historias como que bordean la ficción, y empecé por ahí. Ya de ahí hice un taller y empecé a escribir mis primeros cuentos, y ahí me largué. Pero principalmente el oficio de escribir es un homenaje al oficio de leer, ¿no? Es imposible escribir sin haber leído mucho más. De hecho, mucho más entretenido leer que escribir también. Es menos tortuoso. ¿Puedo hacer otra pregunta? Francisco. 1899, ¿va a tener otra parte? Sí, este año. ¿Sí? Y se reedita en 1899, pero no puedo decir nada. Ok, listo. Puedo seguir viviendo. Creo que es septiembre, octubre. Para la Van a pizza. salir las dos juntas. Y viene, aparte de 1899, en 1959 viene una novela gráfica de Martín Cáceres, escrita y hecha por él, que es en el mismo universo. Entonces va a haber una trilogía de Metahuy, que se llama Leviatán. Como que las tres novelas van a ser crónicas de la Metahuy, entonces una en 1899, 1959 y Leviatán. Y si otro autor quiere tomar más, porque como nos gustó lo que estaba haciendo Martín, el final de 1959 tiene que ver con la idea de que esto es un multiverso, entonces todo puede ser. Que aparece ahí Sí, pues. en lo del multiverso. Ojalá. Ya, pues, ha sido un placer. Sí, buena conversación. Sí, creo yo. Excelente. Sí. Y gracias por venir, gracias Sí. por participar. Súper buenas preguntas, se pasaron. Ahí hablamos un poco de lo ¿O no? bueno que divino. Pídanse nomás. Sí. Sí, un saludo a Victoria, a su Victoria, que en media Victoria me llegué a visitar. Que la fuerza los acompañe. Claro.